Hola, Hola, hoy le tenemos un video informativo muy especial y para eso nos acompaña Rumbita. Rumbita. Hoy vamos a hablar acerca de, ¿Cómo traer tu mascota a Europa, específicamente a Alemania? así es, vamos a hablar acerca de los requisitos, el proceso que tienen que tener en cuenta y vamos a ver el caso de Rumbita, ya Ujú. que él viajó desde Perú hacia Alemania. Pero primero vamos por un tintico Un guayoyo y y un un huesito. huesito. Sí, Huesito, 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 huesito. huesito. Calma, pueblo, que va a decir la gente Mío, que no te alimento. mío. Ok, mientras Rumba come su huesito, les contamos. ¿Cuáles son los requerimientos? Primero, tiene que tener sus vacunas al día y todos sus refuerzos también. Además de eso, tiene que contar con los anticuerpos de rabia y tiene que tener un microchip. Esto es especialmente importante porque el microchip es la identificación de la mascota, su lugar de procedencia, su dueño, toda la información relacionada con el animalito. O sea, con Rumba en este caso, El que bebé. es el bebé. Además de eso, tienen que hacerse sus respectivos trámites con la comunidad europea y esto es para que le den el permiso a entrar a esta zona. Es decir, que si se hace este trámite, no solamente puede él estar en Alemania, sino que puede transportarse libremente Por toda la comunidad por toda europea. la comunidad europea, exactamente. Además de eso, tienen que hacerse todos los trámites necesarios para la exportación. Esto se hace en cada uno de los aeropuertos del país de origen. Entonces, en este caso, Rumbita vino de Perú, así que los trámites se hicieron con el SENASA. Así es. Ujú. ¿Y esto qué es? Es verificar que esté en buenas condiciones de salud, que la jaula o el kennel donde lo transportan cumpla con las restricciones y con las dimensiones adecuadas Ujú. y ya, básicamente son estos certificados. Finalmente ya es temas de logística y temas logísticos, pero pues eso no lo hizo la compañera aquí. No. Lo hizo la empresa con la que hice el proceso de Rumbita. Ahora les cuento cómo fue todo el caso de Rumbita. Bien, esto comenzó en septiembre del 2019, cuando yo tenía en cuenta de que a Rumbita le tocaban las vacunas de refuerzo. Y yo quería o tenía los planes de que Rumbita llegase a mí en Alemania en diciembre. ¿Por qué? Porque uno de mis hermanos iba a viajar y yo quería que él me lo trajera para que sea menos traumático y toda la cosa. Y bueno, nada, me contacté con una empresa, luego de que busqué miles, me recorrí todo Perú buscando la empresa adecuada y que me diera la confianza de entregarle a mi bebé y que me pudiese responder por todos los procesos, porque ya que yo estaba en Alemania se me hacía muy difícil de que alguien lo hiciera por mí en Perú. Resulta que conseguí a Petwins, que le vamos a dejar en la cajita de descripción todos los detalles para que ustedes, si quieren, se asesoren con ellos y pues cumplan su sueño de viajar con su perrito o hacer el transporte de su mascota. ¿Okay? Sí. Petwins fue una empresa que me recibió muy bien, cumplió con todas las expectativas que yo tenía, ya que ellos se encargaron del proceso de documentación de la vacuna, de las vacunas, de la ¿El microchip? el microchip también, sí, y el test antirrabítico, que es el que contó Ruth. También con ellos mismos compré el kennel, que es la cajita donde se transporta Rumbita, donde se transporta Rumbita. Y en general todos los demás procesos como el trámite con la SENASA, que es donde le revisaron a ver si había algún objeto raro dentro, si tenía todas sus extremidades, porque cuando un perrito tiene alguna discapacidad o alguna enfermedad, pues los transportan de diferentes formas. O incluso puede que no esté como en orden para viajar porque puede ser un peligro para la mascota y bueno, muchas aerolíneas no se hacen responsables. En Pregun- general, todo eso. pregunta. ¿Petwings está solamente en Perú? No, Petwins hace viajes. En general, sí, digamos que su centro está en Perú, porque ellos son una empresa peruana, pero se encargan de dar la vuelta al mundo con los perritos, las mascotas, gatitos, pajaritos, todo. Esa gente son una maravilla.
Así que si ustedes están en Chile, Colombia, Venezuela, donde sea, pueden llevar a sus perritos hasta Hong Kong, porque lo he visto. Así que, bueno, en general, digamos que el proceso fue, primero, las vacunas, que sí o sí comenzó en septiembre. Luego, Rumbita está por aquí jugando. Luego, el mismo septiembre, a la semana, nos dieron la cita para que Rumbita se hiciera el examen de sangre, que es donde ahí ven los anticuerpos contra la rabia y toda la cosa esta. Y eso, por lo que yo sé, fue mandado a Londres, a un laboratorio en Londres, donde hacen esa experticia, donde ven que todo está en orden. Y felizmente me llegó el resultado en 4 semanas. Normalmente me contaron que duraba de 4 a 6 semanas en regresar el test. Y bueno, nada, en 4 semanas me llegó un correo electrónico diciéndome que todo estaba en orden con Rumbita y que podía continuar el proceso. Esto es muy importante. Yo hice todos los trámites desde Alemania. O sea, yo estaba en contacto con la agencia, ellos me respondían amablemente. Si yo tenía una duda, me respondían por WhatsApp, por donde sea, yo siempre estaba en contacto con ellos. Y yo como mamá histérica, por favor, que sea esto, que sea esto, que sea... Y ellos, sí, muy bien, muy bien. Y siempre me tenían al tanto. Eso es un buen dato porque yo sé que hay muchas mamis perrunas que siempre tienen nervios con sus mascotas y pues quieren todo lo mejor para ellos. Continuando, luego, ya que todo estaba en orden con Rumbita, que ya se durmió, nos tocaba hacerle la cita para que le colocaran el microchip. El microchip lo colocan en el cuello normalmente o en la zona bajita de la columna, en toda la columna. Se lo pueden colocar. Fue súper rápido, tranquilo, Rumba es un valiente y todo estaba en orden. Luego, simplemente nos tocaba esperar el examen con la cenaza, el examen este que le hacen en el área del aeropuerto, que se encargan de ver exactamente que la mascota esté limpia, que esté esterilizada, que todos sus documentos estén en orden. Y eso fue 2 días antes de su viaje. Ese mismo día, mi hermano lo llevó a la agencia lo transportó al aeropuerto, le hicieron su chequeo y luego nos lo entregaron, bueno, se lo entregaron a mi hermano en la tardecita con todo, con la caja esterilizada, con los documentos, con un archivo que era como la equivalencia a su pasaporte. Todos sus documentos estaban perfectamente y todo estaba en orden para que Rumba viajara. Aquí les cuento cuánto fue el costo. Más o menos. Más o menos, sí, porque tengo que decir que esto fue en el 2019 y que Rumba es un perrito mediano. Así que ustedes mismos, si quieren tener estas cotizaciones de cuánto puede ser el costo de transporte de su mascota, preferiblemente escríbanles directamente a Petwins y listo. Pero bueno, en conclusión, el costo que tuve que pagar por Rumba fue $680 por la tramitación, documentos, chip y todo aquello. Adicional tuve que pagar 110 por la caja o el kennel, de su tamaño con sus medidas y toda esa cosa reglamentaria. Y tuve que pagar después $200 porque él vino en el ticket incluido de mi hermano. O sea, él vino como un equipaje adicional en el ticket de mi hermano. ¿Y tú puedes mandarlo solito o podías saberlo? Sí, estaba en las opciones de, o bien la empresa Petwins lo mandase como una encomienda o algo así, o que viajase acompañado, o sea, como equipaje adicional de alguien. Y bueno, también les cuento que como Rumbita es un perrito mediano, él no está en la categoría para viajar en cabina de pasajeros, así que tuvo que viajar en bodega. ¿Ok? Un aproximado para que un perrito pueda viajar contigo acompañado ahí en tu asiento, Cuchi, es de 6 kilos por mascota. Entonces, obviamente, Rumbita estaba gordito. En conclusión, todo el ticket y todo el viaje de Rumba costó $900. ¿Ok? Más o menos lo que cuesta un ticket de una persona. De una persona, así es. Pero ¿qué pasó? Que sí, un poquito más. Lo que pasa es que yo de verdad estuve muy contenta, me satisfació mucho la onda y todo el orden que tenía esta empresa y la seguridad que me daba.
y pues de verdad puedo decir que valió la pena porque Rumbita llegó muy bien, no tuvo trauma y todo estuvo en orden y fue realmente rápido. El proceso duró de septiembre a diciembre, entonces de verdad cumplieron con el tiempo y me pudieron hacer que sea posible que viajase con mi hermano, ya que mi hermano tenía el ticket desde hace mucho tiempo. Llegó para Navidad. Llegó para mi cumpleaños, Navidad y todas las fechas importantes. Pero sí, de verdad que estuvo muy bonito, muy chévere, de verdad lo recomiendo. Y para que ustedes vean lo bonito que fue la bienvenida de mi bebé y que sí me reconoció, les dejamos este video. Y como cualquier trámite en Alemania y como cualquier extranjero que llega a Alemania, él tiene que hacer el siguiente trámite que es el Anmeldung. Pero a diferencia de nosotros que nos toca en el Ausländeramt, que es la oficina de extranjería, él va directamente al Rathaus, que es la alcaldía de la localidad. En cada pueblo pues hay una alcaldía y ahí hacen el trámite de registro de Rumbita. Así es, eso constó simplemente de una planilla, un formulario que tuve que rellenar con mis datos, con los datos de Rumbita y dejarlo ahí. Eso era todo. Luego me llegó una carta con una placa que era su identificación. Es su identificación, cada año se la renuevan, le mandan una placa distinta y pues la carta de Rechnung o cuenta por pagar, que es el impuesto que tienes que pagar anual por tu mascota. Aquí en Alemania toda persona que tenga una mascota debe pagar un impuesto, dependiendo también del tipo de animal, del tamaño y todo, puede variar un poco el precio. En este caso, ¿cuánto pagaste por el impuesto? Rumba paga 100 euros anual, así es. Así que esto es el aproximado que ustedes pueden tener en cuenta. Sí, y es algo importante también decir que esos impuestos se ven reflejados en que en los parques públicos, en zonas públicas, Sí. hay, por ejemplo, bolsitas para recoger sus necesidades. Hay plazas especiales para perritos o gatitos o mascotas. Lugares donde pueden tomar agua. Así es, hay incluso lagos donde están exclusivamente para que ellos jueguen y toda aquella cuestión. Entonces esos impuestos los utilizan para adaptar zonas especiales de recreación para los animales. Así es, y que haya lugares limpios también, porque eso hace que la gente le paguen a la gente de sanidad, que limpia y mantiene todo bonito. Sí, entonces sí. Y cuéntanos, ¿tuvo algún problema de adaptación? Porque él vino de un lugar más o menos... Sí, él vino de bien lejitos. Bueno, tengo que decir que Rumba es un perro venezolano, como la mamá. Yo cuando me vine a Alemania lo mandé a Perú porque tenía mi familia allá y se pueden hacer cargo de él más tranquilamente. Y pues tengo que decir que no sufrió tanto como yo lo esperaba. Él es un perrito que se adaptó muy rápido. En realidad Rumba es un perrito muy educado y pues realmente parece alemán. Está en su zona de confort. Sinceramente pasea tranquilo, no se acostumbró muy rápido a las rutinas, no le molesta el orden, el silencio que hay aquí, no le afecta mucho el frío, en realidad le encantó la nieve. En la comida bueno, hay tantas variedades aquí que pues lo que hicimos fue que probase varias y realmente no tuvo mucha complicación. Y listo. El único problema que yo les puedo contar que Rumbita tuvo, relativamente nuevo, fue algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, que es el caso de las garrapatas. Sí, como dato curioso. Así es. Sí. En Alemania las garrapatas son un tema muy importante, más que todo cuando empieza la primavera. Sí, hacia verano. Sí. Sí, especialmente en la zona donde nosotros estamos, en Baden-Württemberg, dicen que es una zona roja
por el tema de las garrapatas. Sí. Hay muchísimas y muchas de ellas, el peligro no es que lo piquen o que piquen a las personas, sino que pueden ser, se me olvidó la palabra, son parásitos que transmiten enfermedades. Y Sí. entre esas enfermedades está la enfermedad de Lyme y la parvovirosis. Así es. Ujú. Sí, eso es un tema muy delicado. Yo sé que en Latinoamérica, donde nosotras somos, pueden haber garrapatas por ser unas zonas calientes y toda aquella cuestión, pero en Alemania realmente son peligrosas. O sea, no es solamente un insecto o un parásito, sino realmente peligrosas en el sentido de que causan muchas enfermedades, tanto para las mascotas como para uno. Así que Exactamente. deben tener mucho cuidado y llevar a Especialmente sus... cuando van a los bosques o a las zonas verdes. Así es, no dejen de... Cuando su Revisarlos. mascota llegue a Alemania, yo lo recomiendo, fue lo que yo hice. Yo llevé a Rumbita con un veterinario. En realidad ha Ujú. sido la única vez que he tenido que llevarlo porque realmente no he tenido ningún problema con Rumbita. Y él me contó de varias opciones y realmente me ha solucionado el problema con las garrapatas con Rumbita porque está totalmente sano y libre de ellas. Ujú. Sí, y para los humanos también hay que procurar estar libre de garrapatas, porque a veces uno solamente caminando, por Sí. ejemplo, en el césped se te suben a la ropa, entonces nos Y no las recomiendan, sientes o no sabes y es muy peligroso para sí, todos. entonces nos recomiendan amigos alemanes, por ejemplo, cuando uno va a estar en zonas verdes, vestir ropa clara, para verlas en caso de Sí. que se suban a tu cuerpo o algo. Ujú. Eso es un dato curioso que le queríamos adicionar. Bueno, esperamos que esta información haya sido muy útil para ustedes. Si tienen más preguntas, si tienen alguna duda de cómo pueden hacer con el transporte de su mascota, pues nosotros les podemos contar nuestras experiencias y ayudarles en lo que podamos. Ujú. Y acuérdense por favor de darle like, darle a la campanita, escribir en los comentarios cualquier duda que tengan, recomendaciones, se acepta ¿Qué les también, pareció el qué les tema? pareció, si ¿Tienen algo otro nuevo? tema. Así es. Y entonces nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos. Tschüss. Bye.